Pues nada, yo tengo la finca ahí al lado y tengo 2 invernaderos, no llega a 4.000 metros y hago cestas a domicilio en Oviedo. Es más una huerta que una explotación agrícola, vamos. O sea, cultivo, siempre tengo entre 15 y 20 cultivos diferentes funcionando a la vez. Intento dar esa variedad a los clientes que cogen la cesta semanal para que no se me aburran. Y cultivo eso, poca cantidad de mucha variedad. Esta es la 4ª temporada que estoy en esta finca y el reparto lo hago en Oviedo. O sea, hago el tema de la proximidad, lo llevo a rajatabla. Porque incluso me contacta algún cliente que quiere que se lo lleve a Gijón y se lo paso a alguna otra huerta que sí reparte por allí. O sea, yo reparto en Oviedo. No gasto gasolina en ir a... Sí, bueno, en Bueño tengo clientes, pero a esos no reparto, esos vienen a la huerta directamente ahí a comprar. Y bueno, sí, también tengo alguno por ahí de Soto, de Telleo, también me vienen de los pueblos de alrededor, se va corriendo la voz y vienen aquí a la huerta por ello. Hago los repartos los jueves, que es el día que hago la cosecha por la mañana, y bueno, estoy yo solo. La idea es tener unos gastos tan mínimos que me dé para vivir, y esa es la idea, ¿no? Porque si ya te pones a pensar en lo de crecer, tener hectáreas y todo eso, hay que contratar gente, más gastos, más tal, y la idea es llegar a un punto en el que consigas unos gastos tan mínimos que puedas, que los mínimos beneficios sean un poco mayores, ¿no? y te den para vivir. Esa es la idea. ¿Y es capaz de sacarlo todo? Bueno, la gente cuando llega y ve la finca y lo ve todo petado, porque claro, tengo muy pocos metros no están aprovechados. Y siempre es la primera pregunta, ¿esto tú solo? Pues sí. Sí. ¿Y toda la producción? ¿Te quieres decir, toda la producción sal al mercado? Sí. Muy poca merma. Sí, prácticamente. O sea, los problemas que tengo son de lo contrario. De que no doy para todo lo que me piden. Ya lo que dices tú, que llega un punto en que ya no tenemos... Sí, a ver, en Oviedo además, yo el tema marketing y página web y demás, lo pensé, pero al final resulta que con un Facebook, un WhatsApp, un catálogo en WhatsApp y demás, y el boca a boca, y no fallar. O sea, si tú dices que vas a dar eso, das eso y das una calidad aceptable con unos precios que no desentonan prácticamente nada con lo que puedas encontrar en el Alimerca en convencional, porque claro, me salto todos los intermediarios y ahí ganamos los dos, el que compra y el que vende. Y sí, o sea, la gente me va recomendando y yo es que no voy haciendo nada. ¿Antes dónde estabas? Llevas 4 años aquí, pero antes estuve trabajando, trabajé en muchas historias fuera de la agricultura y tal, y luego sí que estuve pero que no ayudando en otras huertas, haciendo un poco de el hippie, vamos, haciendo hippie por ahí. Y o sea, que comercializando ya estos 4 años. Sí, ¿Llevas produciendo la misma finca? Sí, que ya me di de alta de autónomo y ya todo con facturinas y todas estas cosas, que antes, bueno, era todo muy así, muy hippie. Al margen. Sí. ¿No valoraste otros canales? O sea, solo siempre fue el canal directo de venta al cliente, nunca probaste una tienda. Me va creciendo más o menos porque claro, en la agricultura no puedes coger y decir ahora voy a hacer una campaña para tener 20 clientes más, y que como en una tienda normal dices, bueno, pues nada, cuando llame al proveedor, en vez de que me mande un palé, que me mande 2. Hay que plantar, hay que pensar que eso va a tardar 4 meses, entonces tienes que ir haciendo un goteo. O sea, por lo menos en la escala en la que yo estoy, claro. No puedes coger y decir eso, voy a ahora ponerme en el WhatsApp a ver si consigo 20 clientes nuevos de repente, porque no doy, claro. Tengo que ir poco a poco. Y bueno, estoy llegando ya más o menos al tope de la clientela que puedo asumir, sí, y más o menos a la que quería llegar. O sea, ahora mismo tengo más o menos
sobre 20 más o menos fijos que me piden, pero no me piden todas las semanas. Mucha gente me pide cada 2 semanas, cada 3, pero bueno, se van turnando y más o menos la media son más o menos 20 pedidos a la semana. Y más o menos estoy consiguiendo llegar a un punto también en el que una vez que pones la cosa a funcionar, baja también el gasto en inversiones, porque cuando empiezas todos son gastos. Y ahora más o menos el tren parece que ya va funcionando un poco solo y pues nada, como todos los agricultores, a rezar para que lo de arriba te respete, no haya una granizada que te hunda. ¿Tú tienes los todo meses en invernadero o tienes aparte? No, tengo 2 invernaderos que son como 500 metros cuadrados entre los dos y luego el resto lo tengo fuera. Lo tengo fuera. 3 hectáreas. Y sí, los invernaderos los tengo siempre súper intensivos, o sea, ahora están con el tomate, los pimientos y demás, y en cuanto acaba ese mismo día ya estoy poniendo la lechuga y todo eso. ¿Qué agua de riego utilizas? Tengo agua de traída, me llega el agua de traída hasta allí y tal, pero luego tengo un pozo también. La finca está como a 200 metros del río. Claro, Y, fíjate, por debajo del nivel freático. el agua está salte. como a 6 metros de profundidad en el pozo. ¿No tuviste problemas de inundaciones cuando subió el crecido? A ver, está muy cerca de la vega, entonces en cuanto llueve un poco, o sea, el agua sube, estás prácticamente en el río. Ya me dijeron que antiguamente era un poco como el Nilo, que había un mes al año en el que no se podía entrar, era río, vamos. Sí, sí. La tierra es maravillosa, Pero es tierra de vega. inundaciones del río que inundaba toda la vega. Sí. Por eso desde 2010 vamos a tocar madera. Sí, Quedó arreglado. vamos a tocar madera. No, arreglamos la rodilla. Que no vino ninguna. No llovió suficiente para que salga, pero el día que llueva un poco vuelve a salir. Sí, vuelve a eso porque las chapuzas que hicieron la Confederación no se solucionaron. El puente de Palomar, el agujero de ahí, y eso fue la causa de la inundación de 2010. Decían que había llovido mucho y que hay un pueblo inundable. También Holanda hay inundable, no te jodes. Bueno, y abrieron compuertas de aguas arriba, o sea, soltaron por todos los lados. Sí, el principal problema que hay ahora es el tema de los extremos climáticos, que cuando estás en un día de calor tienes 40 grados, cuando llueve cae lo que antes caía en un mes en una hora, eso pues estás siempre pues a merced de lo que decida la naturaleza, ¿no? Porque bueno, antes más o menos este invierno... Sí. Antes lo que pasaba era que el camino aquel era un camino de tierra, un camino de una cabella, ¿no? Entonces, concretamente enfrente de donde está el invernadero tuyo, aquello se inundaba y por abajo no podías pasar. Sí. Pero la tierra en sí, no, lo que podía encharcar de eso, ¿no? Pero... Bueno, ese camino, según me dijeron antiguamente, por ahí pasaba una presa porque molino, la casa morada que hay allí, donde acaba, eso era un molino antiguamente. Yo vivo allí mismo, en la otra casa. Ah, vale. Entonces ya pasaré por allí, sí. Vale, pues allí estoy, cuando quieras ir a fisgar, puerta abierta. No sé si lo has dicho. ¿El? 4 hectáreas. Son como 4.000 metros, más o menos, la finca. Y cultivados son 3.500, más o menos. Quitando los pasillos y zonas de trabajo para limpiar las cosechas y demás. Y lo tengo ahí súper intensivo. No dijiste todos los que tienes. ¿Todos los cultivos? Sí. Te guarda todo. Tengo de todo. Y eso, tengo de todo. Tenemos un territorio del compañero, Sí. Tengo de todo. Pongo tomates, pimientos, berenjena, pepinos tengo ahora también, calabacín evidentemente, puerros, cebolla, ajos, aunque los ajos los vendo más como ajete que como ajo, porque bueno, es complicado el ajo con tanta humedad en el suelo y tal, pero el ajete tierno que no le da tiempo a... ¿Los tomates los tienes dentro? Sí, el tomate... ¿Y no te afecta, no sé qué hongo es, que pone las hojas amarillas? Hongos los que quieras, evidentemente. Claro, pero si lo tengo fuera ya directamente estoy sí, perdiendo tiempo. Pero es que yo, que tengo allí un pequeño invernadero, tenía antes unos tomates de maravilla y ahora últimamente, este año estoy utilizando
el caldo de ortiga y de momento me parece que va bien. Caldo, Sí. ¿quieres decir purín? O El ferviello. Fermentas las ortigas en Purín. Bueno, sí. Se llama purín ortiga. Bueno, o caldo. Oye. Una fermentación aerobia, pero con agua. Sí, y luego, Sí. luego lo diluyes Claro. y de momento, todavía son así pequeños. Sí, bueno, para los hongos es mejor hacer eso mismo que haces, pero con cola de caballo. Sí, señor. Así. De eso Porque- yo lo sé esta semana. Mm. Una decoción de cola de caballo. ¿Qué hay que hacer? ¿El mismo proceso que la ortiga? No. La cola de caballo no te funciona como purín, sino haces decocciones. Entonces, en esa infusión... Haces una infusión, calor, exactamente, sí, tienes sí. que hervirlo. Tienes que Claro, fermentar. claro. Tienes que dejarlo reposar, no con demasiada agua, para que todos esos minerales y nutrientes que tiene la cola de caballo Mm. pasen al agua y tú luego con una mochila o con un sistema fácil lo puedas aplicar. Al suelo yo lo he hecho. Bueno, Sí, bueno, porque tiene, no es tiene fácil. propiedades fungicidas y las esporas quedan en el suelo. Antes de que plantes ya Los tienes el tomates hongo ahí siempre esperando es a endémico ver de qué me traes de comer, ¿no? Luego, claro, luchar contra los hongos en el tomate es vital. Sí. Azufre en flor se puede utilizar o que es soluble. Bueno, sí, hay azufres que están permitidos en agricultura ecológica, Sí, el azufre que, bueno, yo la verdad que no los... Alguna vez hago alguna aplicación puntual, pero raramente tiene que ser que vea que se me va la cosa. Pero para la araña roja. Sí, el azufre y la araña roja, eso sí funciona. Pero bueno, llevando un buen... llevando una buena metodología y sobre todo siendo preventivo, no deberías tener problemas excesivos. Hongos vas a tener, la batalla la vas a perder, lo único que tienes que intentar es alargar la derrota lo más posible, pero todos los años los hongos me ganan al final. Este año Es igual que la era tuta. la última, porque es que los dos anteriores ya, un desastre. Tuve tomates de kilo y 200 gramos, Sí, bueno, depende también mucho de cómo venga el año. Este año, por ejemplo, ahora esta última semana hay mucha humedad, está lloviendo muchos días. Por el día mucho calor, por la noche baja mucho la temperatura. Está la ruleta rusa empezando ya a Oye, los que venden, que te lo venden en la gula, que te dicen que no los van a atacar los hongos. ¿Hay tomates que te ponen estos? Sí, hay uno que se está poniendo muy de moda ahora, lo que no pasa atacan. que ese se llama extra Libres fuerte. de hongos. Max Tienen Extra que Fuerte quedar o Algo sí. así. Lo que pasa que eso es una hibridación que en ecológico no está autorizada y no se sabe bien de dónde sale. Entonces, bueno, ¿Y así dónde lo venden? parece que Ya, funciona. Yo este año compré un plato. Max Fuerte me parece que se llama, sí. Que dicen que va bien en Agrolago. En Agrolago, en Lago Mieres. Pero Sí, ya hay aquí lleva que bastantes años haciéndose Mieres, popular ¿por qué los ataca el- y parece que funciona. A ver. Pero bueno, no sabes exactamente cómo se consigue eso, ni de dónde hicieron el En cruce, ni cómo. laboratorio. Pero no están permitidos porque son Y, híbridos o No sé, en agricultura ecológica no están... Voy a explicarlo antes de que la cosa vaya. Exacto, que no sabe. Vamos a ver, en agricultura ecológica la semilla tiene que ser ecológica. El tomate que estáis hablando lleva una planta que se vende que no es ecológica. Entonces, tú no puedes utilizar una planta que no es ecológica. Ya no es por el tema de la variedad, que aquí hay gente que sabe más que yo de eso, que es una variedad híbrida como de otras variedades. No creo yo que sea ni modificada genéticamente ni nada de eso. Pero es simplemente que lleva un tomate que no es ecológico y una planta de tomate que no se puede utilizar. Si esa semilla la consiguiera alguien y solicitara utilizar ecológico, podría llegar incluso a autorizarse. Sí, Seguro, pero no creo que la encuentres. esa es la historia. No sé si plan de causa. Porque esas cosas suelen ser Bayer y compañías y tal, entonces eso no se va a conseguir de otra forma que no sea pagándoles a El ellos. más este que vende los molinos, el que le llaman la tiniebla ahora a la gente. Yo no sé cuál es, pero a ver, por separar un poco conceptos, todos estos híbridos que estás diciendo, en principio sí serían posibles utilizarlos en la agricultura ecológica, si aquí el señor lo hace. Sí, cuando él diga que sí, claro. Quiero decir, y es lo que dice, la semilla tiene que ser producida ecológicamente, pero hay unas excepciones. Y una de las excepciones
que puede admitir el COPAE y que la variedad que tú quieres cultivar no existe, no está disponible en ecológico. Sí. Si esa variedad, por lo que sea, no está disponible, él puede autorizar. Lo que no va a autorizar es variedades que sean transgénicas. Pero de tomate no hay variedades transgénicas. No, Vale, eso no existen. es Entonces, verdad. Digo por no confundir por todas estas manipulaciones, hibridaciones y no sé qué, que son cosas diferentes. O sea, los híbridos que normalmente hay en tomate, en un momento dado sí podrían tener autorización para utilizarse en ecológico. Los que fuesen transgénicos, esos no. Pero esos en tomate no hay. No hay. Entonces no sé si aclaré algo, no voy a saber todavía más, Y pero... la semilla esta que sea normalmente, yo cojo el tomate, saco una semilla seco, y luego planto y sale mi tomate. Sí, Porque no se claro. puede usar así. Lo claro sería Porque- que es otra cosa. ¿Cómo no vas a poder utilizar esas semillas? Si hay alguna institución que no te lo permite, lo que sobra es la institución. Sí, porque Claro, nosotros, porque sí, así. en la administración, no podemos ser el mayor obstáculo para que la gente viva o se desarrolle o produzca. Porque tienes que dar tantas vueltas a las Porque en semillas el gabinete no se, sola. no se le saca ningún tipo de Ya. conocimiento y yo dudo mucho de que eso sea lógico, ni siquiera técnicamente factible. Vamos, que esos tomates ¿Qué es eso no de son una malos, semilla? los que saques de tu tomate. No, Todas son ecológicas. solo que yo no los puedo utilizar porque no están certificados de A momento. ver, es que aquí, De momento. Ya. yo creo que estamos mezclando muchas cosas. Si tú en una agricultura de ocio, puedes hacer lo que te da la gana, porque como no conozcas en ningún lado, nadie va a mirar. Hay una agricultura profesional y es diferente. Ya. Vale. En una agricultura profesional hay una normativa que puede gustarnos o puede no gustarnos, lo normal es que no nos guste, como toda la normativa, pero que tienes que cumplir, Claro. obligatoriamente. ¿Me explico? Y ahí es donde entra todo este tema de semillas y de lo que incluso lo que comentaba alguien por la mañana, de desinfectar de semillas y de todas estas historias. Es decir, en una agricultura profesional, en ecológico, tú no puedes utilizar cualquier material de semilla. Eso tiene que cumplir unos requisitos y demás, y eso y así. Y si no nos gusta, votamos otros, y lo de siempre, vamos. ¿Tienes compras y vendes de otros productores? Sí. Cosas que no sean de Sí, huerta sí. y de huerta. Tenemos una pequeña red de mini huertas por aquí en Asturias. Estamos bastante desperdigados, pero sí que nos ayudamos mucho entre nosotros con eso, con excesos de producción o con de repente tengo una rotura de stock y sé que puedo llamar a alguno, oye, esta semana me quedé corto de lechuga, ¿no tienes por ahí tal? Eso sí lo hacemos. Sí lo hacemos porque si no nos ayudamos los pequeños, vamos mal. Y también nos prestamos herramientas y nos ayudamos cuando alguien tiene que montar un invernadero, vamos todos ahí a ayudar para no tener que pagar a nadie a que te lo haga. Y sí, intentamos un poco tirar para adelante, porque bueno, los pequeños lo tenemos ¿Y cuántos sois? más complicado. Horticultores en Asturias. En el COPAE. Horticultores. Ahí me acabo de pillar, pero Yo tengo el 826, lo que pasa que... No, pero- a ver, bueno, Debe ir por Pero orden. va por- no, a ver, no. Pero ahí están los ganaderos también. Tenemos un operador y un número correctivo que vamos dando, que Claro. incluye las bajas que van cayendo por camino. Pero bueno, ahora mismo hay 700 operadores en el COPAE en total. Ahora, de huerta, creo que sois como 50 y pico, creo. Certificados. Pero digo otro de memoria. De todas Asturias. Si lo miro en un momentín, digo un número exacto, ¿vale? De todas Asturias. Sí, de todas Asturias, sí. Claro, Bueno, pero con uno de vegadeo no vas a pedir ayuda. Si hay muchos. Bueno, si viene a repartir a Oviedo y me coincide que el día que viene necesito algo y me lo puede traer, sí que, bueno, yo, sobre todo gente de la zona de Avilés. Por Avilés hay bastante gente... Por la zona del Blanco. Sí, por allí por Illas también hay unos cuantos que también hacen agricultura heroica de esta y sí que nos ayudamos bastante entre nosotros, sí. Tenemos ahí un grupín de WhatsApp y estamos muy al día de lo que necesiten nosotros y sí que nos ayudamos bastante. Porque sí, bueno, nos llevamos bien y como sabemos bien lo que lleva la cosa, sabemos que cuando alguien pide ayuda, y que la necesita de verdad. Melón y sandía también. No, melón y sandía no pongo porque tengo, lo que decía, tengo 4.000 metros nada más. Si quiero que me cunda melón y sandía, igual tenía que poner toda la finca solo de eso y iba a quedar corto igual. Ese es el problema. Y hago cosas que son
Cada vez estoy basando más la producción en cortes, en bolsas de lechuga, rúculas. Esos son productos muy rápidos y que se venden muy bien, y que a la larga dices, voy a tener aquí 6 meses ocupado el sitio con una coliflor, o en esos 6 meses hago 4 cosechas de lechuga y resulta que saqué el doble de dinero. Y en esos 6 meses, bueno, si consigues que la coliflor llegue bien a puerto, porque que no te pille un hongo, que aparezca un gusano, que no sé qué. Entonces, al final vas tirando a lo que ves que te da un poco más de margen. ¿Qué utilizas? Uso Bacillus thuringiensis cuando tengo plaga así muy potente, sobre todo con la tuta del tomate, que es algo que no hay otra manera de estar con ello. Y ando ahora mirando a ver el tema de la lucha biológica, de meter bichos y tal, porque te pones nervioso muchas veces en la huerta. Caracoles y baboses, pues nada, puse un mini estanque ahí atrás que ahora está lleno de ranes y ya está. O sea, ya los caracoles, baboses y demás, ya está bajando la población a lo loco. Simplemente tiré un plástico, hice un pozo, tiré un plástico en el suelo, y como está el río ahí al lado, en una semana había ranes, no hice nada más. Y ya está, o sea, ya los caracoles por toda esa zona ya están desapareciendo, así que voy a poner otra charca para el otro lado. Directamente. Bueno. Con un charquín y ya está, arreglado. ¿Y el acceso a la tierra te ha costado encontrarla? Es muy complicado encontrar en Asturias una finca a un precio asequible y que sea, o sea, con una tierra guay, que no tengas que llegar ahí y gastarte 80 camiones de compost para poder empezar, que esté llana, porque encontrabas anuncios de guay, no sé qué, tal, viña, está bien de precios, tiene luz, y luego llegabas y estaba así. Decías, no, esto no... Tardé como 3 años en encontrar Pues aquí en Buenos Aires está más, ¿eh? Sí, a ver pero... lo que nos dice Vicente después. Desperdigáis. Porque ¿qué va a pasar con tu finca cuando se haga la concentración? Pues no sé. Pues quedaré rodeado de una finca muy grande. Una península. Sí, quedaré allí, bueno, por lo menos tengo salida al camino. Que bueno, luego lo de las servidumbres de paso y demás, eso ya luego otra historia también. Andar ahí... No hay problema, hay solución. Siempre hay solución, ¿no? Pero sí, bueno, en principio yo todo lo que sea que venga gente para aquí, que haya más movimiento, perfectísimo. Ojalá sea mañana ya. Todo lo que ¿La finca sea... la compraste o la alquilaste? La compré. Tenía ahí dinero ahorrado y tal, y la compré. El invernadero grande estaba montado ya, y luego puse el otro pequeño. Y sin más, a funcionar. Estuve el primer año en lo del periodo de conversión, y luego ya a partir del segundo año ya empecé a vender bien. La primera temporada, bueno, pues poniendo un poco la huerta a funcionar, desbrozándolo un poco, que había estado un poco abandonada la finca y demás. Cerrándola bien, porque el primer año me entró un jabalí ahí en una noche, 4 meses de arbellos a tomar viento. Así que lo primero, cerrar la finca. Y bueno, ahí estoy, poco a poco, y de momento aguantando. ¿Cuánto vos un poco ya, conmigo? Sí, venga. Tenemos que marchar. Bueno, pues hay que buen laboratorio y tiene que marchar... Sí, a la una tengo que ir a buscar a los mis jabalís. Tienes cerca, ¿no? Porque Sí, están aquí están en el cole, en eso. Pues nosotros somos una plantación de arándanos que está ahí en Tellego, que está allí justo el monte que tenéis aquí detrás, a lo tuyo. Ya está ahí arriba, en unas fincas, son 3 fincas en total, forman como unos 2 hectáreas, la mitad de lo tuyo. Tenemos 6.400 plantes, o 6.400 plantes fueron los que plantamos inicialmente, alguna morrería y alguna saldría, sabe Dios dónde. Llevamos ya 11 primaveres plantadas. Es decir, 11 primaveras significa que hasta el tercer año no empezamos a producir a nivel comercial. Estamos hablando de que es la 8ª temporada que estamos comercializando los arándanos. Pasamos por todo tipo de canales de venta nosotros. O sea, empezamos con cooperativas,
un desastre. Empezamos a vender a tiendas por ahí, nada, no mueven 4 arándanos. Al segundo año de empezar con todo este fregado, vimos que la cooperativa no llevaba en foto de sacar toda la producción que teníamos nosotros, que inicialmente decía que iba a ser en el 9º año, es decir, en este año en el que estábamos más o menos, teníamos que llegar casi a las 20 toneladas, estamos hablando de 4 kilos por planta. El año que más sacamos fueron 2 kilos por planta. O sea, llegamos a 7 toneladas un año, el año pasado fue. Entonces, claro, hay mucho arándano ahí para sacar, la cooperativa no lo coge, las cooperativas en general, y lo comentabas tú, que tú vendes a un intermediario, el intermediario te dice, sí, yo te lo compro todo, pero ya empieza a mirar, te dice, bueno, estoy tan mal, estoy en descarte, no sé qué, bueno, estoy para el entero, no te lo pago. Bueno, ¿y a cuánto me pagas el resto? Bueno, al final de temporada ya veremos. Y al final de temporada, pues el precio empieza a oscilar, no sé qué, y cuando llegas al final de temporada, tú ya asumiste todos los costes del desbroce, de riego, de personal de contratación, de envases, de todo, y al final del año te dice, nada, págote la 4, sí, ya, pero a mí costó-me 5. ¿Dónde está el asunto? Aquí el que ganaste y es tú, cabrón. Entonces, la experiencia con cooperativa a nosotros fue un auténtico desastre. O sea, directamente, al segundo año ya vimos por dónde iban los tiros y dijimos, vamos a hacer lo que no está haciendo nadie, que es vender por internet. Y empezamos la venta por internet, debimos de ser, si no la primera, pues de los primeros que empezamos a vender por internet. Probamos diferentes formatos, cajes, a ver cómo llegaban a Almería, envíos de 24 horas, y cógeme, la cosa funcionó. Y a raíz de ahí, yo creo que debemos ser de los que más vendemos por internet. Justo este año, no por circunstancias personales de los 3 que formamos la sociedad, que somos mi padre, mi hermano y yo, pues estamos un poco afogados con otras cosas, entonces este año no vamos a vender por internet. Pero nosotros podríamos vender la mitad casi de la plantación, todo por internet. O sea, yo estoy convencido que hay un mercado a cliente directo que te quita a todos los intermediarios. Y el otro canal de venta que descubrimos, y es que la gente quiere ir allí a apañarlos. Y el año pasado, pues si produjimos 7 toneladas, 5 se recogieron allí. Es decir, ni gastes jornaleros, y es una putada porque no generas trabajo, pero no contamines, no hay envío de ningún tipo. Y dices, joder, el trayecto en vez de llevar tú y yo, vienes tú. ¿Les das la tarrina al entrar por la puerta? Tarrina no, a cubos de 4 kilos. La gente marcha con 20 kilos de arándanos. Rusos, ucranianos, gente del este, así. Pero de venir, nosotros ¿Para consumir o para vender ellos? Mientras te los paguen, que hagan con ellos lo que quieran, ¿no? Faen mucha conserva. No sé lo que faen luego. Ellos me dicen que lo consumen. Son grandes consumidores, ¿eh? Pero yo digo que si esa familia bien... A ver, estoy hablando así de coña, parece que dicen, bueno, que van a vender lo que son intermediarios y demás. Joder, si yo pongo tela arándano allí a 2,5 € el kilo, si tú vienes ahí a apañarlo a 2,5 € el kilo, a mí me sale cuenta porque yo sé mis costes, tú dices lo que dices, luego, cuanto más bajo yo el coste, yo sé que a 2,5 € el kilo yo salgo ganando. ¿A ti te sale la cuenta ir ahí a buscar a 2,5 € el kilo o quieres pagarlo a 14 en el Alimerca? Entonces, claro, la gente viene ahí con críos, un montón de críos, y la gente me dice, marchas con 20 kilos de arándano. Y dice, ¿pero tú qué haces con esto? ¿Véndeslo? Y dice, no, es que tengo 2 críos de 15 y 16 años que comen como jabalís. Claro, con 10 € cubro todo el gasto de fruta de semanal, o tengo que ir a gastar 50 €, joder, pues les sale la cuenta. Entonces, a raíz de esa experiencia del año pasado, decidimos este año, por ejemplo, apostar solo a la venta para que la gente venga a recolectar. De momento llevamos 1,5 toneladas vendida, llevamos 3 semanas de producción y la cosa va enfilada a 9 toneladas este año. Solo que la gente venga a recolectar. Esa ya es la experiencia, es decir, que tienes que buscar, nosotros buscamos todos los canales habidos y por haber, que era la venta en cooperativa. Un desastre. La venta a las tiendas, que todas las tiendas estas de productos ecológicos, mi experiencia es que venden más fumo que fruta. La venta por internet te abre un mercado enorme, es decir, donde podemos tener nosotros aquí en tienda, por ejemplo, una tienda que había Huerta La Vega, en Gijón, vendía un montón, y una de esas que se llama La Calabaza y demás. Dices, joder, son tiendas de referencia. Podrían haberme vendido al año 50 kilos. Cuando me vendían 50 kilos, yo recibía por internet
pedidos de 800. Es decir, el abarcar a toda España peninsular te abre más puertas. Y a raíz de, yo creo, de nuestra experiencia, pues hubo mucho, como todo, ¿no? Ves la competencia y la gente te copia, te plagia y demás. Pero yo creo que es bueno que haya mucha gente que se haya sumado al carro de vender por internet, por ejemplo, y que la gente en España consuma. Si consumen 20.000 kilos en Almería y no los tiene en la plantación A, pues lo va a tener en la plantación B, y si no haces lo que dices tú, que tienes que tirar al final de muchos pequeños productores, y si, joder, si entre todos nosotros somos capaces de abastecer toda la demanda que pueda haber de junio a septiembre, ¿no? Que es nuestra ventana de producción en Asturias, y eso, en verano, porque de enero a junio viene Huelva, y a partir de septiembre ya vienen de Perú, Chile, Marruecos y demás. Perdón. El tema del agua, ¿cómo lo solucionáis? Porque en Asturias, vamos, en la naturaleza del arándano está en sitio visiego, consume mucha agua, y ahí he cuesto, donde lo tenéis, ¿qué tenéis? Pues mira, lo que decía antes César, llevamos un mes de junio que todos los días por la mañana hay un orvallo, una rosea tremenda. Sí. O sea, está aquello prado pingando. Hasta las 11 de la mañana no hay Dios quien entre ahí sin catiusques, porque está de continuo, pingando. Los meses que más notamos es julio y agosto, que hay un regato por ahí tenemos un pozo, se coge el agua de lluvia y demás. Y hicimos esos experimentos. Dices, bueno, ¿y si no riego todo lo que dice Serida? ¿Qué pasa? Nada. Pues esto no riego. La planta sobrevive igual. El tema del mulching, y digo, joder, pues el mulching, sí, quítate, o sea, el plástico ese que ponemos, quítate la hierba, pero también quita el agua. Claro. Bueno, hay los ahora que... Hay los permeables, sí, pero lo que estamos allí no hay permeable y un fastidio. Dice, coño, ¿y si abro y más el furaco? Y luego ya quitaré las plantas que no me interesen y demás. Yo la experiencia es que del papel a la huerta hay mucho más. Y la sombría que tenéis ahí, aquella. La sombrilla, para cuando la gente está apañando los arándanos, para poder parar un poquitín ahí a beber agua. Me llamó la atención, es que vivo justo enfrente. En Argami, viste lo de abajo. Es decir, desde casa veo la sombría. ¿Y los tiros que pegáis? Que pegábamos. Ah, que pegabais. Porque hay que dar de comer a todos. Pájaros, sí. Y a la velutina. Sí. Pero los tiros eso fue una prueba que hicimos, sí. Porque si la planta en teoría produce los 4 kilos que llega a producir, nosotros llegamos a recoger 2, tenemos un problema grande, que no hay un problema. O sea, y algo con lo que tienes que lidiar y asumir. Yo creo que con los cereces. Yo no veo una. Los cereces están acabando ya con ellos. Entonces yo ya empecé a ver ya el nervato, el estornín, y andan por ahí ya rondando. Entonces ahora que tenemos la plantación está produciendo la variedad Duque, está en el punto álgido ahora mismo. Va a empezar a decaer ya la semana que viene. Entonces, como hay mucho, no noto la falta. Pero yo tengo de algún caso ya ahora un par de años de tener las plantas cargadas y decir, bueno, mañana vamos a venir aquí a una cuadrilla de 10, vamos a recoger, calculo que 800 kilos. Llegar a las 10, ni uno. ¿Qué tiene que decir? A la vuelta. La velutina, yo calculo que todos los años la velutina me quita 1 tonelada. Que llegue. Si la pudiéramos comer... Trampes bastantes, no ponéis trampes, porque nosotros llenas... Este año noté bajada. Yo noté bajada de la velutina. Sí, yo ahora De no momento tengo nada. hay menos, sí. Sí. De momento hay menos. Las trampas ahora no hay una velutina, no hay más que nosotros. Yo, Hay héroes que matan a mí. yo perdí la cuenta ya, a partir de que en Interreines perdemos la cuenta ya. Pues hay por ahí alguno que miles matan. Yo nunca mi mayor satisfacción Sí, es sí. que están para matarlas a todas. O para hacerse en tortilla. Sí. Yo creo que hay que dar una vuelta y probarle. Bueno, hay negocio, ahora los insectos están de moda. Y Y proteína, muy bien para el compost. seguramente. Los grandes que son y duros. Yo no sé el motivo, pero sí que notóse que hay bajada. Claro, entonces. O sea, este año empecé en marzo. a poner Sí, sí, en las marzo antes, empezaba empezó a más tarde y pillé cantidad, pero cantidad, ¿eh? Hasta arriba, Sí, en he hecho lo un par que de tú días. dices, entre el compost, tienes el tanque y al compost. Y para allá. Y ahora no hay más que mosques, no, parece que lo están mirando por ahí o no sé. Yo les oye, quizá también los pájaros empezaron a pensar en que podían comerles. ¿Y la inversión lo tenéis en tutorado? O sea, habéis tenido que invertir en la planta también, tiene un coste, era dinero, financiación propia. No, aquí hubo una ayuda del líder,
de la comarca central, que creo que recordar habrá el 30% de la inversión. La inversión es fuerte y eso que nosotros no lo tenemos tapado, no hay invernadero. Pero calcula una inversión para las 2 hectáreas de unos 100.000 euros. Para que te hagas la idea. Y eso, ¿Por hectárea? no, en esas 2 hectáreas. Sí. Más el dinero para vivir los años hasta que empieza a dar, claro. Claro, date cuenta que yo dije que llevaba 11 primaveras plantadas y ya esta es la 8ª temporada de recolección, es decir, los 3 primeros llegue que la planta que viva y que empiece a producir. Aprendes un montón y trabajas un montón, beneficio es justo. O sea, nosotros estamos empezando a ver la luz ahora a raíz de habernos salido de las cooperativas, haber apostado por el mercado nacional a través de internet y el hecho de que la gente venga allí a recolectar, que nos quita muchas horas de trabajo y al final si lo que busca y es lo que dice César, dice, si yo me cuesta esto y tengo que venderlo a esto y entonces me queda esto, dice, bueno, si al final bajo todo esto y lo vendo esto, me sigue quedando lo mismo. Dice, pues, ¿para qué vas a trabajar todo esto si puedes trabajar esto y para quedar lo mismo? Y todo un juego de números. ¿Qué vida tienen los alumnos? Pues espero que 35 años, por lo menos. Sí, por ahí entre 100. Entonces, es decir, nosotros llevamos ya gastados 11 vales, llego a jubilarme yo, allí. Me jubilo. Claro, que si estamos todos a la vez no puedes... Claro, es un fastidio, que hay que ir preveyendo ya cuando tenga final de vida útil, saber que van a tardar 9 años en llegar a la madurez productiva, empezar ya a sustituir plantas una detrás de otra. Además, variedades, por ejemplo, nosotros ahí tenemos variedades productivas, quedámonos con 4, pero tenemos en total 6, 7 variedades que tenemos plantadas, pero estamos quitando plantas. Al final lo que busques es un solape porque te va produciendo una, empieza la máxima productividad acá y entonces ya empieza la siguiente, entonces tienes como 4 montañas allí de productividad para tratar de tener una producción más o menos continua. Pero todavía estamos ahí aprendiendo a podar, aprendes mucho, ya dije. Aprendes y trabajas mucho, más de lo que antes. ¿Y además de arándanos tenéis...? No, qué va. No, hay muchas plantaciones por ahí que tienen otros frutos, o pequeños frutos, o frutos rojos como los quieran llamar, pero nosotros nada más que arándano azul, que es el que vamos a tirar solo a una bala. Y la verdad es que yo creo que hay mucha demanda. O sea, hay el cliente tipo, seguro que César tiene también un cliente tipo, bien, en nuestro caso, mujer con fíos, entre 35 y 50 años, y es la que consume arándanos, pero bueno. Y luego paisanos mayores. Paisanos mayores ya jubilados también consumen mucho arándano. El motivo lo desconozco, pero es sí el cliente tipo que lo tenemos fichado. Y de gente del este, ya digo, que nosotros ya teníamos a raíz de la tienda online, observábamos un montón de clientas con apellidos OVA. Y digo, joder, ¿por qué hay tanta rusa, tanto del este y demás? En Madrid, sobre todo en códigos postales, bien. Y llamó la atención y digo, joder, fui a hacer un filtrado aquí de cuántos apellidos acaban en OVA y tal. Y había algo significativo. Y se demostró cuando vino aquí a raíz de la guerra de Ucrania, que vino un montón de gente para acá echada de las casas. Y a raíz de abrir la plantación, pero cantidades ingentes. Vamos, yo tuve que aprender a decir cosas en ruso para explicarlo. Porque no te queda kisla, ácido, sladky, dulce, ya está, ya aprendes. Aprendes este idioma. Claro, no te queda otra. Pero vamos, esa era nuestra experiencia de comercio. Cuando dices que las cooperativas no funcionaron, ¿a qué lo achacas tú? ¿Y a cooperativas te refieres a grupos de consumo o a...? No, a cooperativa como asociación de productores que pretendía meterse en un mercado Barcelona o mercado Asturias a vender a un intermediario. Pues achácolo al WhatsApp, que el WhatsApp es la peor herramienta para organizarse, y a falta de dirección. Es decir, cuando tienes una organización, y esto se sentará como siente, cuando tienes una organización muy horizontal, en el que nadie manda, todos se equivocan, ¿no? O sea, al final no hay una línea clara, dice, vamos a seguir por esta, será equivocada, pero asumo yo todo el fallo y dice, si no es esta, pues entonces ya sabemos una forma de la que no hay que hacerlo, pues vamos a hacerlo de esta.
Pero cuando empiezas allí, en reuniones en las que se alargaban eternamente y no había ningún tipo de decisión final, no, esa fue la experiencia nuestra, que había 23 comuneros, 23 criterios dispares, 23 decisiones a seguir, que acordábanse en una junta, pero luego al final 23 formas de hacer las cosas completamente diferentes. Entonces, cuando llegaban la fruta al intermediario, 23 frutas diferentes, 23 formatos diferentes, un poco de desastre. Es la organización, yo creo que es lo que falla. Y luego el tema de meter un intermediario por el medio. Yo soy partidario de eliminar. Tenemos hoy en día herramientas para que el intermediario en medio sobre. ¿Qué diferencia hay has observado entre producir bajo plástico o cubierta o a la intemperie? Claro, yo no tengo plástico, pero estaba comentando antes Sí. con Guillermo que nosotros empezamos a producir la semana 21 del año. Eso es finales de mayo. Yo creo que no hay otra plantación de arándanos en Asturias que produzca en la última semana de mayo. Es decir, nosotros ya empezamos a tener el 10% de lo que me produce la plantación se produce en esa semana. No sé si es por no estar bajo el plástico o por la técnica de poda, no lo sé. Pero De otros productores. lo que sí tiene la ventaja de producir bajo plástico es que pueden recoger siempre. Pero no hay más enfermedades de fúngidas. No lo conozco, no conozco experiencia directa. Con la humedad que hay aquí. No lo sé. Yo lo que sí es que la planta siempre estaba... También te aíslas. ¿De qué? De los pájaros, por ejemplo. Los pájaros. Sí, en parte sí. Y Sí, el desarrollo de todas las hierbas que van a... a competir. Claro. Sí, si tú tienes... No, pero creo que refiere a plástico invernadero. Bueno, No del suelo. No del suelo. No, yo- Yo creí que hablabas del plástico del suelo. No, yo lo decía Del invernadero, bajo cubierta a cubrir. o fuera porque me interesa mucho. La ventaja también que date la seguridad de una granizada que va a venir tonta en julio, Claro, esa hay que contar con ella. Que lo machaca. Pero machaca no, yo lo que hago, oye, vienes allí a pañalo, machacado, a €1, toma, recoges, tienes 30 kilos en el suelo, cógelos. Ya está, y cambiar el canal de mercado, o sea, el canal de venderlo. Dice, no te voy a poder ofrecer fruta fresca, dura, entera y demás, pero te puedo ofrecer mermelada fecha directamente. Sí. Oye, hace 2 años Coge. cayó una que yo en julio, los nogales que estaban cargados, tengo 5 nogales que producen la Pero cayó por aquí. Sí, Sí, no, vi yo desde allí machacó y allí no todos cayó los nada. nogales. Son de estas típicas nubes que ves y dices tú, que vaya para acá. Hoy libre. Sí, pero esa cayó aquí y desde arriba estábamos viendo diciendo, hostia, lo que viene ahí. Sí, pero es que no pegó una, ¿eh? No. A nosotros fue ahí 5 años que nos vino una gorda. Pero yo preguntaba por eso, porque yo, por ejemplo, cada vez que voy a ver las plantas o la finca, es que hay agua hasta el infinito aunque no haya llovido. Entonces digo, bueno, ¿y si pongo un invernadero y cultivo determinadas hortalizas aquí y verduras? Tendré muchísima más... Igual César tiene... ¿Tú tienes la misma...? Los invernaderos lo que te hacen es que puedes controlar lo incontrolable, entre comillas. Puedes poner un mínimo ventilador o directamente con el radiador de casa. Puedes hacer semilleros antes, puedes alargar cosechas. Claro. ¿Tú tienes la misma planta fuera y dentro? Sí, hay cosas que pongo dentro y fuera y pues... semillero mismo día, plantadas el mismo día, pero una dentro y otra fuera, igual de abono, igual de riego, y estoy cosechándolo de dentro 3 semanas antes y me dura igual un mes más. Y afuera me lo machacan los bichos, cosa que dentro entra alguno, pero no tantos. Sobre todo el tema plagas, claro que sí, un invernadero te ¿Alguien tiene cerezas aquí? No, nosotros Cerezales sí, Yo pero... tengo cerezas, pero no cerezas. Bueno, pues mire, yo vivo en Sardín y en Sardín hay una cerezal temprana que estuvimos comiendo a principios de junio. Tuvimos 2 semanas y comimos la de Dios de cerezas, cosa que me extrañó muchísimo, porque no sé dónde coño estaban los pais o estaban perdidos. Y ahora deben de estar
terminando de terminar ahora las de finales de junio y deben de estar a los nisos. Sí, sí. Y supongo que terminen los nisos y vayan a los arándanos. Solo atacándonos los caracoles. Están todos quitan la piel, pero los pájaros no los entraron todavía. No. ¿Qué más? Sí, los Debe estar comiendo el oso este de puerto. Los pájaros sí están educados, comen de temporada. Claro. Mira, eso que dices, una de las cosas muy importantes y es la educación del consumidor. Sí. Claro. Que tiene que estar avezado a que, joder, lo que tiene que consumir es lo que toca en ese momento, y entonces todos los canales que tenemos de venta, que ven afectados por productores externos que vienen de sabidos dónde, pues son los que tendrían que mermar, pero porque el productor, el consumidor es el que mismamente tiene que rechazarlos. Melones Y entonces, en febrero no los puedes comer en España. Exactamente, es que no hace, No deberíais, no hace no falta deberíais. perder el tiempo en mirar la etiqueta. O sea, Hoy en día eso es imposible. un tomate en enero. Todo durante todo el año. Bueno, y educación, yo lo tengo clarísimo. Lo primer paso es educación, segundo educación y el tercero educación. Pero claro, hay que empezar por algún lado. Y la gente quiere Los comer tomates todo. no saben ahora. Hostia, yo tengo que marchar. Sí. Bueno, pues el tío me Sí, cogió, sí, igual sí. si no- Bueno, muchas gracias a los dos por venir. Venga, anda. Hasta luego. Vamos a dar un aplauso.